Interludio primero. Hollywood en la actualidad. Informe sobre un campo de batalla ideológica. Vamos a empezar, bastante arbitrariamente, con la película de Michael Enigma, 2001, guión de Tom Stoppard basado en la novela de Robert Harris. La trama se desarrolla en 1943, cuando los criptógrafos de Bletchley Park están trabajando día y noche para romper el código alemán bautizado como Enigma. Se les une Tom Jericho, un atormentado genio de las matemáticas que regresa después de un período de recuperación producido por el exceso de trabajo y una desgraciada relación amorosa con Claire, la despreocupada femme fatale que le llevó al colapso psíquico. Jericho inmediatamente trata de ver de nuevo a Claire y se encuentra con que ha desaparecido misteriosamente. Para seguir el reguero de pistas y saber lo que le ha ocurrido consigue la ayuda de Hester, la compañera de piso de Claire. A medida que su búsqueda se vuelve más intensa, ambos rompen repetidamente tanto las reglas del establishment de Bletchley Park como la propia ley. Jericho está estrechamente vigilado por Wigram, un alto agente del MI5 que juega al gato y al ratón con él durante toda la película. A pesar de sus transgresiones, a Jericho se le tolera en Bletchley Park gracias al brillante plan que inventa para descubrir la nueva clave. Jericho y Hester, al mismo tiempo, descubren un plan del gobierno británico para sepultar la información que tiene sobre la masacre de Katyn, por miedo a que esa información debilite la disposición de Estados Unidos a permanecer en la guerra en el mismo bando que la Unión Soviética. Esto, a su vez, lleva al descubrimiento de que un criptógrafo polaco, Józef Putkowski, se indigna tanto al enterarse de la masacre que está preparado para traicionar los secretos de Bletchley entregándoselos a los nazis para así vengarse de Stalin. La suerte de Claire resulta oscura al final. ¿La mataron o simplemente desapareció? Todo lo que sabemos es que también ella era en realidad una agente del MI5 a las órdenes de Wigram. La película fue criticada por su manipulación de hechos históricos. Aparte de una serie de cambios menores, por ejemplo, el único traidor conocido en Bletchley Park fue John Cairncross, que trabajó para la Unión Soviética. La mayor alteración de la película se refiere al carácter de Jericho, que, evidentemente, es una versión saneada del legendario Alan Turing, una figura clave del verdadero Bletchley Park tanto para romper el código Enigma como para el desarrollo de la computadora digital. En la década de los 50, Turing fue procesado por actos homosexuales, perdió su autorización de seguridad y fue sometido a un brutal tratamiento químico que acabó en su suicidio en 1954. En la película, un heterosexual Turing Jericho finalmente se recupera de su traumático choque con Claire. En la escena final le vemos en 1946 reuniéndose con Hester, embarazada de su hijo, frente a la Galería Nacional de Londres. Todos conocemos el famoso juego de la imitación de Alan Turing, diseñado para analizar si una máquina puede pensar. Nos comunicamos con dos computadoras, preguntándoles cualquier cosa que se nos ocurra. Detrás de una de ellas se encuentra una persona que teclea las respuestas, mientras que detrás de la otra hay una máquina. Si, basándose en las respuestas que obtenemos, no podemos distinguir a la máquina inteligente de la persona inteligente, entonces, de acuerdo con Turing, nuestro fracaso prueba que la máquina puede pensar. Lo que es menos conocido es que, en su primera formulación, el test no se encaminaba a distinguir entre la máquina y el hombre, sino entre el hombre y la mujer. Porque este extraño desplazamiento de la diferencia sexual a la diferencia entre el hombre y la máquina fue el resultado de la simple excentricidad de Turing debida a su homosexualidad. De acuerdo con algunos intérpretes, la cuestión consiste en oponer los dos experimentos. La exitosa imitación de las respuestas de una mujer por parte de un hombre, o viceversa, no probaría nada, porque la identidad de género no depende de secuencias de símbolos, mientras que la exitosa imitación del humano por parte de la máquina sí probaría que la máquina puede pensar, porque pensar es, en última instancia, la manera adecuada de secuenciar símbolos. Sin embargo, ¿qué sucedería si la solución a este enigma fuese mucho más simple y radical? ¿Qué sucedería si la diferencia sexual no fuera simplemente un hecho biológico, sino lo real de un antagonismo que define a la humanidad, de forma que, una vez que la diferencia sexual queda abolida, un ser humano efectivamente se vuelve indistinguible de una máquina? Sin embargo, semejante análisis se mueve al nivel de lo que uno está tentado a llamar la ideología constituida, siguiendo la distinción propuesta por Alain Badiou entre dos tipos, o más bien entre dos niveles, de corrupción en la democracia: la corrupción empírica de facto, y la corrupción que pertenece a la misma forma de la democracia con su reducción de la política a la negociación de intereses privados.
De manera similar, habría que distinguir entre la ideología constituida, las manipulaciones y distorsiones empíricas a nivel de contenido, y la ideología constitutiva, la forma ideológica que proporciona el mismo espacio dentro del cual se sitúa el contenido. De la misma manera, a propósito del actual debate sobre la sanidad en Estados Unidos, habría que distinguir entre el nivel constituido de falsificaciones empíricas, como la absurda acusación de que la reforma de la sanidad de Obama llevara al establecimiento de comités de muerte, y el nivel constitutivo de la amenaza a la libertad de elección que forma parte de todo el campo de los ataques a Obama. Por no mencionar la distinción benjaminiana entre la violencia constituida, actos empíricos de violencia dentro de la sociedad, y la violencia constituyente, la violencia inscrita en el mismo marco institucional de una sociedad. Para percibir los contornos de la ideología constituida de Enigma, habría que centrarse en cómo juega a la película, bastante evidentemente, con el registro de dos enigmas: el enigma del código secreto alemán y el enigma de la mujer. Los códigos militares pueden ser descifrados, por muy complejos que puedan ser. El verdadero enigma que no puede descifrarse es el de la mujer. La ruptura entre Claire y Hester resulta decisiva. La única manera de que un hombre normalice su relación sexual es borrar a la enigmática mujer y aceptar como compañera a la ordinaria mujer. Enmarcando la historia del esfuerzo por descifrar el enigma alemán en una historia sobre el enigma de una mujer, lo que la película añade a la narrativa es un plus de disfrute ideológico. Este nuevo marco es el que mantiene nuestro interés por el, por otra parte, aburrido trabajo de descifrar códigos secretos. Esta característica es también la que hace a la película parte del universo ideológico de Hollywood. Si una película sobre el mismo tema, la descodificación militar, se hubiera hecho, por ejemplo, en la Unión Soviética, no hubiera habido un marco erótico para el enigma, lo que también hubiera hecho que la película fuera mucho más aburrida. ¿Qué quiere el Joker? Actualmente, este nivel fundamental de la ideología constitutiva asume la forma de su mismo opuesto, la no ideología. David Grossman representa la actitud judía en su forma más pura, como muestra una simpática anécdota personal. Cuando, justo antes de la guerra árabe-israelí de 1967, oyó en la radio las amenazas árabes de arrojar a los judíos al mar, su reacción fue tomar lecciones de natación. Una paradigmática reacción judía como la que más, en el espíritu de la larga conversación entre Joseph K. y el sacerdote, el capellán de la prisión, que sigue a la parábola sobre la puerta de la ley en el proceso de Kafka. La obra de Grossman está marcada por una extraña línea de separación. Sus textos de no ficción tratan casi exclusivamente de lo que los israelíes denominan como la Hamatzaf, la situación, una palabra de sonido neutral que engloba todo, desde la intifada al muro de seguridad y la retirada de Gaza. Su equivalente en Cuba sería el período especial, una palabra en clave para designar la catástrofe económica que siguió a la desintegración del bloque soviético. La situación no es un acontecimiento específico, sino más bien todos los acontecimientos. Interfiere en cada aspecto de la vida. Por el contrario, su obra de ficción se retira al claustrofóbico espacio de las pasiones y obsesiones privadas. Sin embargo, incluso cuando escribe sobre el matrimonio y el deseo, los celos y la maternidad, la lealtad y la traición, está dibujando el mapa de las ansiedades y anhelos de todo un país. Más que informar explícitamente de los hechos sobre el terreno, Grossman construye su propia realidad alternativa, que evoca la situación como su ausente causa real. El personaje central de Frenesí, la primera de las dos novelas cortas que forman Her Body Knows, es Shaul, un funcionario del Ministerio de Educación que está convencido de que su mujer, Elisiva, está teniendo una aventura. Consumido por los celos, evoca cada detalle del tiempo que los amantes pasan juntos. Cuando Elisiva se va por unos días, Shaul se empeña en seguirla. Debido a que se ha roto la pierna en un misterioso accidente, recaba la ayuda de Esti, la mujer de su hermano, que acepta llevarle a donde se encuentra Elisiva. En su alucinatorio viaje, el normalmente reticente Shaul se encuentra a sí mismo contando a Esti la elaborada historia de la aventura de Elisiva. ¿La aventura es real o solamente una fantasía? ¿Está basada en las emociones reales de Elisiva, o en los obsesivos celos de Shaul? En algún momento durante el viaje esa distinción deja de tener importancia. Shaul se desvanece en la figura del amante de su mujer y la Elisiva de su imaginación se desvanece en la Elisiva de la vida real. También Esti se ve transformada. A medida que el viaje se adentra cada vez más en la noche, la historia de Shaul remueve la propia añoranza de Esti por un antiguo amor. La segunda novela, Her Body Knows, trata también de los celos y la traición. En su centro están dos mujeres.
una profesora de yoga llamada Nili, que se está muriendo de cáncer, y su alejada hija Rotem, una escritora que vive en Londres y que ha regresado a Israel para leer a su madre una historia sobre la que está trabajando, sobre una profesora de yoga de nombre Nili. En la historia, que se desarrolla durante su propia infancia, Nili se ve solicitada por el padre de un tímido quinceañero para que inicie a este último en los secretos de la sexualidad y así hacerle un hombre. Es fácil reconocer aquí la lógica de la fantasía en su máxima expresión: inventar un escenario que aborda el misterio de la vida sexual de los padres. De lo que tratan realmente ambas novelas es del poder transformador de la narración de historias, de la necesidad de construir realidades ficticias alternativas. Lo que realmente sucedió está fuera de lugar, tanto Shaul como Rotem rehacen la realidad para crear la historia que necesitan contar. Reescribir el pasado es un acto de generosidad que permite al sujeto cambiar su futuro. Incluso si las realidades ficticias que construyen no son bonitas, no hay matrimonios felices en estas fantasías, tampoco infancias idílicas, incluso si parece que un dolor simplemente se reemplaza por otro en una ampliación, en una apertura del pasado, hay un secreto beneficio patológico en este cambio, se genera un superávit de goce. Y es aquí donde entra la ideología. Semejantes retiradas a la realidad íntima se producen con el trasfondo de la Hamatzaf, de la situación. No sorprende que, en los últimos años, este mismo deseo de una realidad alternativa se haya convertido en parte de la psique nacional de Israel. Tratar con la situación genera una atmósfera de ansiedad, un profundo sentido de claustrofobia, una retirada a la relativa seguridad de los interiores. Aunque un escritor israelí no necesite abordar directamente la atmósfera política que le rodea, estas preocupaciones se filtran dentro callada y evocativamente. La función propiamente ideológica de esta retirada queda así clara, su mensaje subyacente es: somos gente normal, que solo quiere paz y una vida normal. Una actitud similar forma parte de la mitología de las Free. Los medios de comunicación israelíes adoran insistir en las imperfecciones y traumas psíquicos de los soldados israelíes, presentándolos no como perfectas máquinas militares, sino como gente común que, atrapada en las vicisitudes de la historia y de la guerra, tiene las mismas posibilidades que cualquiera de cometer errores o de errar el camino. Esta operación ideológica explica el éxito de dos recientes películas israelíes sobre la guerra del Líbano de 1982. El documental de Ari Folman, Vals con Basir y Líbano, de Samuel Maoz. Líbano se basa en los propios recuerdos de Maoz como joven soldado y refleja el miedo y la claustrofobia de la guerra, grabando la mayor parte de la acción desde dentro de un tanque. La película sigue a 4 inexpertos soldados enviados en un tanque para limpiar de enemigos una ciudad libanesa que ya ha sido bombardeada por la Fuerza Aérea. Entrevistado en la edición de 2009 del Festival de Venecia, Yoav Donat, el actor que interpreta al director como un soldado hace 25 años, decía: "Esta no es una película que te hace pensar, he estado viendo una película. Esta es una película que te hace sentirte como si hubieras estado en una guerra". De manera similar, Vals con Basir refleja los horrores del conflicto de 1982 desde el punto de vista de los soldados israelíes. Maoz dijo que su película no es una condena de la política israelí, sino un relato personal de lo que él atravesó. El error que cometí fue llamar a la película Líbano, porque la guerra del Líbano no es diferente en su esencia a cualquier otra guerra y, para mí, cualquier intento de ser político hubiera echado abajo la película. Esto es ideología en su máxima expresión. El enfoque sobre la traumática experiencia del perpetrador nos permite obliterar todo el trasfondo ético-político del conflicto, que incluye preguntas como ¿qué estaba haciendo el ejército israelí en Líbano? En Lebanon, la limitación espacial al interior de un tanque representa literalmente esa obliteración. Semejante humanización sirve así para confundir la cuestión clave: la necesidad de un despiadado análisis político de lo que se hace en términos de actividad político-militar. Nuestras luchas político-militares no son precisamente una historia opaca que brutalmente trastoca nuestras vidas íntimas. Son un campo en el que siempre estamos ya comprometidos, incluso si es en forma de ignorancia. Nos debemos sorprender por encontrar los mismos mecanismos ideológicos en las novelas policíacas de Leonardo Padura y su detective Mario Conde, ambientadas en La Habana actual. En una primera aproximación, estas novelas proporcionan una visión tan crítica de la situación cubana: pobreza, corrupción, cínica incredulidad, que uno no puede menos que sorprenderse no solo de que Padura viva en La Habana, sino de que sea un personaje del establishment que ha recibido importantes premios del Estado.
Sus héroes, aunque decepcionados, deprimidos, buscando refugio en el alcohol y en sueños de una realidad histórica alternativa, lamentando sus oportunidades perdidas y por supuesto despolitizados, completamente ignorantes de la ideología socialista oficial, no obstante, aceptan fundamentalmente su situación. El mensaje que subyace en las novelas es que uno debe aceptar heroicamente la situación tal como es, en vez de intentar escapar al falso paraíso de Miami. Esta aceptación forma el telón de fondo de todas las observaciones críticas y de las oscuras descripciones. Aunque totalmente desilusionados, los personajes son de aquí y están aquí para quedarse, esta miseria es su mundo y luchan por encontrar una vida con sentido dentro de este marco, en vez de resistirse a él de alguna manera radical. Ya en la era de la Guerra Fría, los críticos de izquierdas a menudo señalaban la ambigüedad de John le Carré hacia su propia sociedad. Su crítica descripción del cinismo oportunista, del despiadado politiqueo y de la traición moral no obstante presupone una posición básicamente positiva. La misma complejidad moral de la vida del servicio secreto es una prueba de que uno vive en una sociedad abierta que permite la expresión de semejantes complejidades. Mutatis mutandis, ¿no sucede lo mismo con Padura? El mismo hecho de que sea capaz de escribir como lo hace desde dentro de la sociedad cubana solamente contribuye a la legitimación de esa sociedad. Hay una línea muy delgada que separa esta humanización de una resignada aceptación del hecho de mentir como principio social. Lo que importa en semejante humanizado universo es la auténtica experiencia íntima, no la verdad. Al final de la película de Christopher Nolan El Caballero Oscuro, donde también se humaniza al superhéroe, presentándolo lleno de dudas y debilidades, muere el fiscal del distrito, Harvey Dent, un obsesivo vigilante de la ley de la calle que se volvió un corrupto y había cometido varios asesinatos. Batman y su amigo de la policía, Gordon, se dan cuenta de la pérdida de moral que sufriría la ciudad si se llegaran a conocer los crímenes de Dent. Por ello, Batman convence a Gordon para preservar la imagen de Dent, haciendo que Batman aparezca como el responsable de esos asesinatos. Gordon destruye la batiseñal y comienza una cacería en persecución de Batman. Esta necesidad de perpetuar una mentira para mantener en pie la moral pública es el mensaje final de la película. Solamente una mentira puede redimirnos. No sorprende que, paradójicamente, la única representación de la verdad sea el Joker, el supremo villano. Me apoyo aquí en el sobresaliente artículo de Annie Nicolaitis, o del Sujo Calas, el diario de Ljubljana. El propósito de sus ataques terroristas sobre la ciudad de Gótica está 28 de agosto de 2008. Nicolaitis, un escritor de la generación joven montenegrina, fue demandado por Emir Kusturica, y escandalosamente condenado, por escribir un texto donde denunciaba la complicidad de Kusturica con el agresivo nacionalismo serbio. Claro, sus ataques no pararán hasta que Batman se quite la máscara y revele su verdadera identidad. Para evitar esta revelación y proteger así a Batman, Dent cuenta a la prensa que él es Batman, otra mentira. Para poder atrapar al Joker, Gordon escenifica su propia, falsa, muerte, otra mentira más. La lógica de la máscara de Batman, o de Superman o Spider-Man, sufre un giro cómico con la máscara de Jim Carrey. La propia máscara es la que cambia a un tío normal y le convierte en un superhéroe. El vínculo entre la máscara y la sexualidad queda claro en la segunda película de Superman. Hacer el amor a una mujer es incompatible con el poder de la máscara, es decir, el precio que Superman debe pagar por consumar el amor es volverse un normal humano mortal. La máscara es así el asexuado objeto parcial que permite al sujeto permanecer, o regresar, al preedípico universo anal-oral donde no hay muerte o culpa, solo una inacabable diversión y lucha. No sorprende que el personaje de Jim Carrey en La Máscara esté obsesionado por los dibujos animados. El universo de estas películas es un universo muerto viviente de infinita plasticidad, en el que cada vez que un personaje es destruido, mágicamente se recompone a sí mismo para reanudar la lucha. ¿Qué representa entonces el Joker, que quiere desvelar la verdad oculta por la máscara, convencido de que esa revelación destruirá el orden social? Él no es un hombre sin máscara, sino, por el contrario, un hombre totalmente identificado con su máscara, un hombre que es su máscara, debajo de la cual no hay nada, no hay ningún tipo normal. Recordemos una historia similar sobre Lacan. Los que llegaron a conocerle personalmente, a observar cómo se comportaba en privado cuando no estaba manteniendo su imagen pública, se sorprendían al ver que se comportaba exactamente igual que en público, con todos sus ridículamente afectados amaneramientos. Por eso el Joker no tiene una historia detrás y carece de una motivación clara. A cada uno le cuenta una historia diferente sobre sus cicatrices, burlándose de la idea de que algún profundo trauma sea la causa de su comportamiento.
Debo esta idea a Bernard Kennan. Entonces, ¿cómo se relacionan Batman y el Joker? ¿Es el Joker la representación de la propia pulsión de muerte de Batman? ¿Es Batman la destructividad del Joker puesta al servicio de la sociedad? Se puede trazar un nuevo paralelismo entre El Caballero Oscuro y La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. En el aislado castillo donde los poderosos se retiran para sobrevivir a la plaga que asola el país, la Muerte Roja, el príncipe Próspero organiza un espléndido baile de máscaras. A medianoche, el príncipe observa una figura con un manto salpicado de sangre que parece un sudario y que lleva una máscara de calavera que representa a una víctima de la Muerte Roja. Gravemente ofendido, Próspero exige conocer la identidad del misterioso invitado. Cuando la figura se vuelve hacia él, el príncipe cae muerto ante su mirada. Los enfurecidos acompañantes acorralan al extraño y le quitan la máscara, encontrándose que no hay nada bajo el disfraz. La figura se revela como la personificación de la propia Muerte Roja, que continúa su camino para destruir toda la vida del castillo. Como el Joker y todos los revolucionarios, la Muerte Roja también quiere arrancar las máscaras y desvelar en público la verdad. De este modo se podría sugerir que, en Rusia, en 1917, la Muerte Roja penetró en el castillo de los Romanov y produjo su caída. De hecho, hay una temprana película soviética, Un espectro persigue a Europa, de Vladimir Gardin, 1922, que escenifica directamente la Revolución de Octubre en los términos del relato de Poe. No señala la extraordinaria popularidad de El Caballero Oscuro al hecho de que toca un nervio de nuestra constelación político-ideológica, la indeseabilidad de la verdad. En este sentido la película es, de hecho, una nueva versión de dos clásicos westerns de John Ford, Fuerte Apache y El hombre que mató a Liberty Balance, que demuestran cómo, para llevar la civilización al salvaje oeste, la mentira tenía que ser elevada a verdad. En resumen, demuestran cómo nuestra civilización está fundamentada sobre una mentira. La pregunta que hay que hacer aquí es: ¿de dónde procede, en este preciso momento, esta renovada necesidad de la mentira para mantener el sistema social? La triste elección de los remakes. El Caballero Oscuro es una señal de una regresión ideológica global para la cual uno está tentado a utilizar el título de la obra más estalinista de Georg Lukács, La destrucción de la razón emancipatoria. Esta regresión alcanzó su cima con Soy Leyenda, un éxito de taquilla que nos presenta a Will Smith como el último hombre vivo. El único interés de la película está en su valor comparativo. Una de las mejores maneras de detectar los cambios en la constelación ideológica es comparar sucesivas versiones de la misma historia. Hay 3 versiones de Soy Leyenda, o más bien 4, incluyendo la fuente original, la novela de 1954 de Richard Matheson, la primera versión cinematográfica, El último hombre de la Tierra, con Vincent Price. La segunda versión, El hombre Omega, 1971, de Boris Sagal, con Charlton Heston. Y la última, Soy Leyenda, 2007, de Francis Lawrence, con Will Smith. La primera versión, que posiblemente todavía sea la mejor, se mantiene básicamente fiel a la novela. La sorprendente premisa es bien conocida. Como señala la publicidad de la versión de 2007, el último hombre no está solo. La historia no es otra cosa que otra fantasía de ser testigo de la propia ausencia. Neville, el único superviviente de una catástrofe que ha matado a todos los demás humanos, vaga por las desoladas calles de la ciudad y pronto descubre que no está solo, que unos mutantes muertos vivientes, o más bien vampiros, le están acechando. No hay paradoja en el eslogan. Incluso el último hombre vivo no está solo. Lo que permanece con él son los muertos vivientes. En términos lacanianos, ellos son la A que se añade a la L del último hombre. Juego de palabras intraducible. The Last One, el último, Last Lone, hombre no está solo. Te recomiendo escribirlo para que lo veas gráficamente. Cuando avanza la historia, se descubre que alguna gente infectada ha encontrado un medio de mantener a raya la enfermedad. Sin embargo, los todavía vivos no se diferencian durante el día de los verdaderos vampiros, ya que ambos quedan inmovilizados por el sueño. Envían a una mujer de nombre Ruth a espiar a Neville, y gran parte de su interacción se centra en la lucha interna de Neville entre su profundamente asentada paranoia y su esperanza. Finalmente, Neville le hace un análisis de sangre que revela su verdadera naturaleza antes de que ella le derribe y escape. Meses más tarde, los todavía vivientes atacan a Neville y se lo llevan con vida, de manera que pueda ser ejecutado públicamente frente a toda la nueva sociedad. Antes de su ejecución, Ruth le proporciona unas pastillas para que no sienta dolor. Neville finalmente se da cuenta de por qué la nueva sociedad de los infectados le considera un monstruo.
Igual que los vampiros fueron considerados como monstruos legendarios que se alimentaban de vulnerables humanos en sus lechos, Neville se ha convertido en una figura mítica que mata tanto a los vampiros como a los vivientes mientras duermen. Es una leyenda, como lo fueron los vampiros. La principal diferencia entre la novela y la primera versión cinematográfica era un cambio en el final. El héroe, aquí se llama Morgan, desarrolla en su laboratorio una cura para Ruth. Pocas horas después, a la caída de la noche, los todavía vivientes le atacan y huye, pero finalmente es abatido por los disparos en la iglesia donde su mujer estaba enterrada. La segunda versión cinematográfica, El Hombre Omega, está ambientada en Los Ángeles, donde un grupo que se llama a sí mismo La Familia ha sobrevivido a la plaga que les ha convertido en mutantes albinos violentamente sensibles a la luz y que ha afectado a sus mentes con psicóticas ilusiones de grandeza. Aunque resisten, los miembros están muriendo lentamente, aparentemente por alguna mutación de la plaga. La Familia está dirigida por Matías, anteriormente un popular presentador de televisión en Los Ángeles. Él y sus seguidores creen que la ciencia moderna, y no los errores de la humanidad, es la causa de su infortunio. Han regresado a un estilo de vida lúdica, empleando imaginería y tecnología medieval completada con largas túnicas negras, antorchas y arcos y flechas. Para ellos, Neville, el último símbolo de la ciencia, un usuario de la rueda, debe morir. La escena final muestra a los supervivientes humanos partiendo en un Land Rover después de que el agonizante Neville les haya dado un frasco de suero sanguíneo, se supone que para restablecer la humanidad. En la última versión, que se desarrolla en Manhattan, la mujer que se aparece a Neville, aquí se llama Anna, acompañada por un niño pequeño llamado Ethan y que viene de algún lugar del sur, mencionándose Maryland y Sao Paulo, le dice que Dios le ha enviado a ella para llevarle a la colonia de supervivientes en Vermont. Neville se niega a creerla, diciendo que no puede haber un Dios en un mundo afligido por semejante sufrimiento y muerte masiva. Cuando los infectados atacan esa noche y desbordan sus defensas, Neville, Anna y Ethan se refugian en el laboratorio del sótano, encerrándose con una mujer infectada con la que Neville estaba haciendo experimentos. Al descubrir que el último tratamiento ha curado satisfactoriamente a la mujer, Neville se da cuenta de que tiene que encontrar una manera de ofrecer su descubrimiento a los demás supervivientes antes de que les maten. Después de sacar un frasco de sangre de la paciente y de dárselo a Anna, la empuja junto a Ethan por una rampa para el carbón y se sacrifica con una granada de mano, matando a los infectados atacantes. Anna y Ethan escapan a Vermont y llegan a la fortificada colonia de los supervivientes. La voz en off de Anna dice que el remedio de Neville permitió que la humanidad sobreviviera y se reconstruyera, haciendo que adquiriera el estatus de leyenda, una figura como la de Cristo, cuyo sacrificio redimió a la humanidad. La gradual regresión ideológica se puede observar aquí con toda su pureza clínica. El cambio principal, entre la primera y la segunda versión cinematográfica, se registra en el cambio radical del significado del título. Se pierde la paradoja original, el héroe es ahora un personaje legendario para los vampiros, como los vampiros lo fueron para los humanos, de manera que, en la última versión, el héroe es simplemente una leyenda para los humanos supervivientes en Vermont. Lo que queda obliterado con este cambio es la experiencia auténticamente multicultural representada por el significado del título original, la comprensión de que la tradición de uno no es mejor que las que nos aparecen como las excéntricas tradiciones de otros, una comprensión muy bien formulada por Descartes, que, en su discurso del método, escribió como en el transcurso de sus viajes había llegado a reconocer que todos aquellos cuyos sentimientos son muy contrarios a los nuestros, no son necesariamente bárbaros o salvajes, sino que pueden estar en posesión de una razón en un grado igual o mayor que nosotros mismos. La ironía es que esta dimensión desaparece precisamente en nuestra era, en la que la tolerancia multicultural ha sido elevada a ideología oficial. Para alentar la paz y la tolerancia entre albanos y serbios en Kosovo, las fuerzas de la ONU que controlaban su independencia distribuyeron carteles con la foto de un perro y un gato sentados uno junto a otro de manera amistosa, acompañada por el mensaje: si ellos pueden vivir juntos, tú también. Si se busca un ejemplo de racismo multicultural, este es uno. Como todos sabemos, en la realidad los perros y los gatos no se toleran los unos a los otros, con la excepción de los circos y otros. Sigamos paso a paso esta regresión ideológica. La primera película está estropeada por su conclusión. En vez de morir o ser quemado en la hoguera como una leyenda, la muerte del héroe reafirma sus raíces en su comunidad perdida, la iglesia, la familia.
La poderosa percepción multicultural de la contingencia de nuestros antecedentes se ve debilitada, el mensaje final ya no es el intercambio de posiciones, ahora nosotros somos leyendas, de la misma manera que los vampiros fueron leyendas para nosotros, que hace palpable el abismo de nuestra falta de raíces, sino nuestro irreducible compromiso con nuestras raíces. La segunda versión cinematográfica completa esta obliteración del tema de la leyenda, desplazando el foco a la supervivencia de la humanidad, hecha posible por el remedio para la plaga que inventa el héroe. Este desplazamiento reinscribe la película en el tema estándar de la amenaza a la humanidad y su salvación en el último minuto. Sin embargo, como elemento positivo, por lo menos recibimos una dosis de antifundamentalismo liberal y de cientificismo ilustrado, que rechaza las oscurantistas hermenéuticas de la búsqueda de un significado más profundo de la catástrofe. La última de las versiones cierra el tema, dando la vuelta a las cosas y optando abiertamente por el fundamentalismo religioso. Las coordenadas geopolíticas de la historia ya son indicativas. La oposición entre una asolada ciudad de Nueva York y el puro ecoparaíso de Vermont, una comunidad cerrada protegida por un muro y guardas de seguridad, a la que, para mayor escarnio, se unen los que vienen del sur fundamentalista y que han sobrevivido al paso por la devastada Nueva York. Un cambio estrictamente similar se produce respecto a la religión. El primer clímax ideológico de la película es el momento en que Neville, como yo, tiene el momento de duda, no puede haber un Dios, habida cuenta de que esa catástrofe ha sido posible, opuesto a la verdad fundamentalista de Anna, de que ella es un instrumento de Dios, que la ha enviado a Vermont con una misión cuyo significado todavía no comprende. En los momentos finales de la película, justo antes de su muerte, Neville cambia de bando y adopta su perspectiva fundamentalista, asumiendo una identificación cristológica. Anna le fue enviada para que él pudiera proporcionar el suero que ella llevara a Vermont. Sus pecaminosas dudas quedan así redimidas y nos encontramos exactamente con lo opuesto a la original premisa del libro. Neville es de nuevo una leyenda, pero una leyenda para la nueva humanidad, cuyo renacer se hizo posible gracias a su invento y a su sacrificio. Un caso más refinado es el de las dos versiones del Tren de las 3:10, la original de Delmer Daves, 1957, y el remake de James Mangold, 2007. La relación entre lugares donde se les entrena para que lo hagan. Por ello los albanos y los serbios están implícitamente considerados como dos especies, animales, salvajes diferentes, que tienen que ser adecuadamente adiestradas para tolerar la proximidad de la otra. Ambas se resumen bien con el cambio de título de la versión alemana. Los alemanes, que por regla general reinventan los títulos de las películas para su exhibición en el país, llamaron a la primera versión Cuenta 3 y Reza, y a la segunda versión Tren de la Muerte para Yuma. El Tren de las 3:10 cuenta la historia de un pobre granjero, de nombre Evans, que, por $200 que necesita urgentemente para salvar a su ganado de la sequía, acepta el trabajo de escoltar a un bandido, Wade, por el que hay una recompensa, desde el hotel donde lo mantienen hasta el tren que lo llevará a la prisión de Yuma. Naturalmente, lo que tenemos es la clásica historia de una dura prueba ética. A lo largo de toda la película parece como si el granjero fuera el que está sometido a la dura prueba, expuesto a tentaciones al estilo de la, inmerecidamente, más famosa Solo ante el peligro. Todos los que han prometido ayudarle le abandonan cuando descubren que el hotel está rodeado por la banda juramentada para salvar a su jefe. El propio bandido cautivo alternativamente amenaza al granjero y trata de sobornarle. Sin embargo, la última escena cambia retrospectivamente nuestra percepción total de la película. Junto al tren, que ya está abandonando la estación, Wade y Evans finalmente se encuentran cara a cara con toda la banda, esperando el momento adecuado para disparar al granjero y liberar a su jefe. En este momento de tensión, cuando la situación parece perdida para Evans, Wade de repente se vuelve hacia él y le dice: "Confía en mí, saltemos al vagón". En resumen, el que realmente estaba atravesando la prueba era el bandido, el aparente agente de la tentación. Finalmente, derrotado por la integridad del granjero, sacrifica por él su propia libertad. En el remake de James Mangold, 2007, Will, el hijo adolescente de Evans, acompaña a su padre para ayudarle en la misión. El coraje de Evans le redime ante su hijo. En el último momento, cuando llegan al tren, la banda de Wade dispara sobre Evans. Wade está libre, pero vuelve su arma sobre los miembros de su banda y deja que Will le meta en el tren. Este cambio de acento, de nuevo regresivo, respecto al original se produce aquí por partida doble.
En primer lugar, la película cambia su centro de atención desde el duelo entre Wade y Evans sobre la fortaleza moral, a las relaciones padre-hijo. El padre teme aparecer débil, de forma que todo su esfuerzo se realiza para afirmar su autoridad paternal a los ojos de su hijo. Siguiendo la fórmula edípica, la manera final de hacerlo es morir y regresar como el nombre, como una autoridad simbólica que permita así que el hijo asuma su verdadero lugar. Lejos de ser la figura cuya integridad ética se pone a prueba, Wade queda reducido al papel de un mediador que se desvanece en la transferencia de la autoridad paternal. Hay una característica que puede parecer que contradice este análisis. El cambio de actitud de Wade no está sobreenfatizado en el remake, pues no solo ayuda a Evans, sino que incluso vuelve su arma contra sus camaradas y los elimina. Pero la dimensión del acto ético relativo a este cambio del original queda invalidada por su exageración. Lo que en el original es una decisión del momento, un acto de algo en mí mismo más que yo mismo, ahora se vuelve un cambio de bando totalmente consciente, que ya no transforma la identidad subjetiva del agente involucrado y que por ello pierde su carácter de acto. Los no tontos están deambulando cuando incluso los productos de un Hollywood supuestamente liberal despliegan la más descarada regresión ideológica. ¿Hace falta alguna prueba más de que la ideología está vivita y coleando en nuestro mundo postideológico? No debería sorprendernos, entonces, el descubrir la ideología en su forma más pura en lo que puede parecer el producto más inocente de Hollywood. Los grandes éxitos de las películas de dibujos animados. La verdad tiene la estructura de una ficción. ¿Hay mejor ejemplo de esta tesis que esas películas de dibujos animados en las que la verdad sobre el orden social existente se presenta de una manera tan directa que nunca sería permitida en una narrativa cinematográfica con actores reales? Recordemos la imagen de la sociedad que extraemos de las películas violentas de dibujos animados en las que los animales pelean, la despiadada lucha por la supervivencia, las trampas y los ataques brutales, la explotación de otros. Si la misma historia se contara en una película con actores reales, sin duda sería criticada o rechazada como ridículamente negativa. Kung Fu Panda, John Stevenson y Marcos Bourne, 2008, el reciente éxito de dibujos animados de DreamWorks, es ideología en su más lamentable pureza. Esta es la historia. Es un panda que trabaja en un restaurante propiedad de su padre Ganso Ping, donde sirven sopa de fideos, en el Valle de la Paz de China. Es un fanático del Kung Fu, con el secreto sueño de convertirse en un gran maestro de esa disciplina. Sin embargo, su peso y su torpeza parece que hacen que ese objetivo sea inalcanzable. Ping, en cambio, tiene la esperanza de que Po algún día se ocupe del restaurante y espera la oportunidad perfecta para desvelarle el ingrediente secreto de la receta de los fideos que guarda su familia. Para mayor escarnio, dos detalles más arruinan los momentos finales de la película. Cuando un miembro de la banda de Wade dispara mortalmente a Evans y luego le tira a Wade su pistola, Wade echa una rápida mirada, ve un Cristo en la cruz grabado en la culata y entonces cambia de bando. Fría y rápidamente mata a toda su banda, como si la intervención divina le empujara a traicionar a sus salvadores. Después, en los últimos segundos, cuando el tren sale hacia Yuma con Wade a bordo, silba a su caballo, que empieza a correr tras el tren. Una clara insinuación de que Wade ya ha planeado su huida y de que todo acabará bien para él. El maestro Tortuga Oogway, el líder espiritual del valle, tiene la premonición de que el malvado leopardo guerrero Tai Lung, un antiguo estudiante de su propio protegido, el panda rojo maestro Shifu, va a escaparse de la prisión y regresar para amenazar al Valle de la Paz. Oogway ordena una ceremonia formal para elegir al poderoso guerrero del dragón que será capaz de derrotar a Tai Lung. Po llega tarde a la ceremonia y encuentra cerradas las murallas de la plaza del palacio. En un desesperado intento por entrar, ata varios cohetes de artificio a una silla y los enciende, lo que le lleva a estrellarse en el centro del escenario. Inspirado por esta repentina aparición, el viejo maestro Tortuga designa a Po como el guerrero dragón. Mientras tanto, Tai Lung escapa de la prisión y, al enterarse de ello, Po confiesa a Shifu la profunda aversión que siente por sí mismo a causa de su obesidad y su convencimiento de que nunca podrá competir con Tai Lung. Shifu no sabe qué hacer. A la mañana siguiente Shifu descubre que Po es capaz de impresionantes proezas físicas cuando está motivado por la comida. Shifu le lleva al campo para someterlo a un régimen intensivo de entrenamiento en el que le ofrece comida como premio por aprender las lecciones. Po se supera. Shifu decide entonces que está preparado para hacer frente al villano y le da el sagrado pergamino del dragón, que asegura un gran poder para el que lo posea.
Pero, cuando Po lo abre, no encuentra otra cosa que una blanca superficie reflectante y ambos quedan sumidos en la desesperación ante la aparente inutilidad del pergamino. Vagando solo por la ciudad, Po se encuentra con su padre, que trata de animarlo revelándole el ingrediente secreto de la sopa de fideos de la familia. No hay ingrediente secreto. Le explica que las cosas se vuelven especiales porque la gente cree que ellas son especiales. Dándose cuenta de que este es precisamente el mensaje del pergamino del dragón, Po sale disparado para desafiar a Tai Lung. A pesar de la habilidad de Po, Tai Lung le deja temporalmente sin sentido y se apodera del pergamino del dragón, pero es incapaz de comprender su simbolismo. Po contraataca y le vence en una explosión de luz que se extiende por todo el valle. Los habitantes, incluyendo al padre de Po, le aclaman como a un héroe. En la última escena, Po descansa en el suelo con Shifu. Después de unos segundos, Po sugiere que busquen algo que comer y Shifu se muestra de acuerdo. La primera cosa que sorprende de la película es un detalle lingüístico: la abundancia de declaraciones irónicamente tautológicas, desde la afirmación en el tráiler de que la película trata de la leyenda de un guerrero legendario, a la referencia que hace el padre al ingrediente especial de mi sopa con ingrediente especial. En la lógica del significante lacaniana, la tautología representa el punto en que el significante cae en su significado. Recordemos la vieja broma anticomunista polaca: el socialismo es la síntesis de los mayores logros de todas las épocas históricas anteriores. De la sociedad tribal tomó el barbarismo, de la antigüedad, la esclavitud, del feudalismo, las relaciones de dominación, del capitalismo tomó la explotación y del socialismo el nombre. ¿No sucede lo mismo con la imagen antisemita del judío? De los ricos banqueros, tomó la especulación financiera, del capitalismo, la explotación. De los abogados, las triquiñuelas legales. Del periodismo corrupto, la manipulación de los medios. De los pobres, la indiferencia hacia la higiene personal. De los libertinos sexuales, la promiscuidad. Y de los judíos, el nombre O, tomando al tiburón en la película de Spielberg. De los emigrantes, la amenaza a la vida diaria de la pequeña ciudad. De las catástrofes naturales, su ciega ira destructora. Del gran capital, los devastadores efectos de una causa desconocida sobre las vidas diarias de gente normal. Y del tiburón tomó la imagen en todos estos casos, el significante cae en el significado en el sentido exacto de que el nombre está incluido en el objeto que designa. Esto significa que para ser un verdadero antisemita no es suficiente decir que los judíos son sucios, explotadores, manipuladores, etc. Hay que añadir que son sucios, explotadores y manipuladores porque son judíos. Lo que explica estas propiedades, definidas, visibles, es el misterioso yo no sé qué, que las hace judías. Ese misterioso ingrediente, lo que hay en un judío además de un judío o, en Kung Fu Panda, lo que hay en la sopa además de la propia sopa, además de sus ingredientes habituales, es lo que Lacan llamó el objeto petit a, la causa objeto del deseo. Aquí nos encontramos con la primera paradoja del objeto A. La X más allá de las palabras es un puro efecto de las palabras. Este objeto que, por definición, es inefable, el yo no sé qué, que no puede ser adecuadamente traducido a cualquier explícita determinación positiva, cuya trascendencia solamente brilla a través del flujo del discurso, es, respecto a su génesis, totalmente inmanente al lenguaje, el producto de una inversión o autorrelación del significante. Surge en el momento en que el significante cae en el significado. En otras palabras, su trascendencia es el modo invertido de aparición de su inmanencia. Por esto su presencia está indicada por la tautología. Los dos términos en una tautología no están al mismo nivel. La primera aparición del término es como significante y la segunda como un significante dentro del significado. En la afirmación un judío es un judío se espera, después de la primera aparición, un judío es, una explicación de su significado, una definición del término, una respuesta a la pregunta. ¿Qué es un judío? Pero, cuando se obtiene el mismo término repetido, la significativa repetición genera el espectro de un inefable X más allá de las palabras. La paradoja es, de este modo, que el lenguaje llega más allá de sí mismo, a la realidad de objetos y procesos en el mundo, cuando designa estos objetos y procede por medio de claros significados denotativos / discursivos. Pero cuando se refiere a una inefable trascendencia X más allá de las palabras queda atrapado en sí mismo. El espectro de la otredad radical es el modo de aparición de la pura inmanencia, o, en Hegel es, la verdad de la relación con la trascendente otredad es autorrelacional. Deberíamos entonces interpretar a Kung Fu Panda como algo ingenuo, pero que no obstante es una ilustración bastante exacta de un aspecto importante de la teoría lacaniana.
Cuando Po abre el pergamino del dragón y no ve nada, solamente la superficie vacía, no confirma así la tesis lacaniana de que el objeto A es un señuelo, un sustituto del vacío en el mismo corazón del orden simbólico, que no tiene ninguna consistencia ontológica. Cuando Lacan propone como la fórmula de la fantasía una S dividida por la ley, que representa un sujeto, S, dividido e incompleto, objeto A, no indica así que el objeto A es en última instancia el objeto fantasmático. La característica elemental de la fantasía es la creencia en la real existencia definida del objeto A, del ingrediente especial, la quinta esencia, el sublime quinto elemento sobre y por encima de los cuatro ordinarios, tierra, fuego, agua, aire. Así que cuando Po se da cuenta de que no hay ningún ingrediente especial, eres solamente tú. Para hacer algo especial simplemente tienes que creer que es especial, no realiza por ello una cierta clase de salvaje cruzando la fantasía, rompiendo su hechizo. Hay, desde luego, algunos momentos sorprendentemente complejos en Kung Fu Panda. Cuando Po entra en el salón prohibido donde se guarda el pergamino del dragón, ve una preciosa pintura sagrada y exclama con respeto: solamente había visto pinturas de esta pintura. Un momento auténticamente platónico, con su referencia a la distinción entre la copia y la copia de una copia. Además, hay un interesante momento de vacilación psicológica y narrativa en el gran enfrentamiento entre Shifu y Tai Lung. Consciente de su responsabilidad por el fracaso de Tai Lung en convertirse en un maestro, Shifu se disculpa por ello confesando cómo, debido a su amor por Tai Lung, se cegó ante el peligroso camino que éste estaba tomando y así contribuyó a su caída. En ese momento, la expresión de Tai Lung cambia. Se queda desconcertado y mira a Shifu con una mirada perpleja mezclada con simpatía, y a nosotros, los espectadores, se nos lleva a creer que se ha producido un momento de auténtico contacto existencial, mucho más allá de la simplista confrontación de personajes buenos y malos. Sin embargo, el momento pasa rápidamente y Tai Lung explota con rabia, atacando ferozmente una vez más la figura paternal de Shifu. Es como si, al nivel de la lógica narrativa, la oferta que Shifu hace a Tai Lung fuera: cambiemos las reglas y pasemos de esta estúpida confrontación de película de dibujos animados al auténtico drama. Una oferta que es rechazada por su oponente. Así que, de nuevo, la comprensión de la película de la ilusoria naturaleza del objeto causa del deseo, de la primacía del vacío, ¿es efectivamente protolacaniana? Lo es, pero solo si malinterpretamos la noción de Lacan de atravesar la fantasía como una nueva versión de la tradicional sabiduría. Es decir, que es la sabiduría en su forma más elemental. En la película, está representada por la vieja tortuga Uwei, cuya sabiduría final es que no hay ningún objeto A, ninguna quinta esencia, cada objeto de nuestro deseo es un señuelo y tenemos que aceptar la vanidad de toda realidad. Pero, ¿qué pasa con el evidente opuesto a la sabiduría, con la sarcástica denuncia y desenmascaramiento de toda pretensión sublime que abunda en la película? Kung Fu Panda oscila continuamente entre estos dos extremos: la serena sabiduría y su cínico debilitamiento por el sentido común, haciendo referencia a necesidades y miedos comunes. A lo largo de toda la película este debilitamiento se convierte en un continuo chiste. Por ejemplo, cuando Shifu corre hasta Uwei para decirle que tiene malas noticias, Uwei responde con la sabiduría estándar: no hay noticias buenas o malas, solo hay noticias. Pero cuando Shifu le dice que Tai Lung ha escapado, Uwei dice: bueno, esto es una mala noticia. O cuando, como ya se ha dicho, en la escena final de la película, Shifu y Po están tumbados de espaldas meditando en silencio y Po, mostrándose inquieto, dice: ¿qué tal si buscamos algo de comer? A lo que Shifu se muestra de acuerdo. Pero estos dos niveles, la sabiduría y el diario sentido común, ¿son realmente opuestos? ¿No son las dos caras de una misma actitud de la sabiduría? Lo que las une es su rechazo del objeto A, del sublime objeto de apasionado compromiso. En el universo de Kung Fu Panda solamente hay objetos y necesidades diarios, y el vacío por debajo. Todo lo demás es ilusión. Esto, por cierto, es por lo que el universo de la película es asexual. No hay sexo ni atracción sexual. Su economía es la predípica oral anal, por cierto, que el mismo nombre del héroe, no, es un término común en alemán para culo. Pues gordo, torpe, vulgar, y un héroe del Kung Fu, el nuevo maestro. En esta coincidencia de opuestos, el tercero excluido es la sexualidad. Quizá habría que vincular este carácter asexuado del panda al gradual abandono de la puesta en escena de la pareja en la corriente principal de Hollywood. Quantum of Solace sería la primera película de James Bond en la que no hay ningún acto sexual entre Bond y la chica Bond.
Idéntica ausencia de sexo se da en las dos últimas novelas de Dan Brown, El Código Da Vinci y El Símbolo Perdido, así como en la versión cinematográfica de Ángeles and Demonios. ¿Dónde reside entonces la ideología de la película? Volvamos a la fórmula clave. No hay ningún ingrediente especial. Eres solamente tú. Para hacer algo especial solo tienes que creer que es especial. Esta fórmula hace que el desmentido fetichista, la grieta, adquiera su máxima expresión. Su mensaje es: sé muy bien que no hay ningún ingrediente especial, pero no obstante creo en él, y actúo en consecuencia. La denuncia cínica, al nivel del conocimiento racional, está contrarrestada por la llamada de la creencia irracional. Esta es la fórmula más elemental del modo en que funciona la ideología en la actualidad. Nótese cómo, simplemente creyendo en sí mismo, Poe se convierte en el guerrero superior después de un par de sesiones de entrenamiento, dejando atrás a sus compañeros guerreros, que han estado entrenando durante años. La magia de la creencia funciona realmente. Esta, sin embargo, no es la lección del psicoanálisis lacaniano. El psicoanálisis está firmemente afianzado en la tradición judeocristiana occidental, no solo contra la espiritualidad oriental, sino también contra el Islam, una de las religiones del libro que, como la espiritualidad oriental, comparte la tesis de la vanidad final, de la naturaleza ilusoria de todo objeto de deseo. En las 1001 noches, en la noche 614, Yuder, siguiendo las órdenes de un mago marroquí, tenía que atravesar 7 puertas que le conducirían a un tesoro. Cuando llega a la séptima, apareció su madre. Le miró, y le dijo: «Contigo todas las alemas, oh, hijo mío». Pero Yuder le gritó: «¿Y quién eres tú?». Ella contestó: «Soy tu madre, oh, hijo mío. Soy la que te ha llevado 9 meses en su seno, la que te ha amamantado y te ha dado la educación que tienes, oh, hijo mío». Él exclamó: «Quítate la ropa». Ella replicó: «¿Cómo, siendo mi hijo, me pides que me ponga desnuda?». Él dijo: «Quítatelo todo, o si no, te derribaré la cabeza con esta espada». Y echó mano al alfanje que pendía de la pared, y lo empuñó, gritando: «Como no te desnudes, te mato». Entonces decidiese ella a quitarse parte de sus vestiduras. Pero le dijo él: «Quítate lo demás». Y se quitó ella algo más. Él le dijo: «Más todavía». Y continuó apremiándola hasta que se quitó ella toda la ropa, y no tuvo encima más que el calzón, y hubo de decirle, avergonzada: «Ah, hijo mío. Todo el tiempo que empleé en educarte lo perdí. ¡Qué decepción! Tienes un corazón de piedra. Y he aquí que quieres ponerme en una posición vergonzosa, obligándome a mostrar mi desnudez más íntima. Oh, hijo mío. ¿No te parece una cosa ilícita y un sacrilegio?». Él dijo: «Es verdad. Quédate, pues, con el calzón». Pero apenas hubo pronunciado Yuder estas palabras, exclamó la vieja: «Ha consentido. Pegarle». Y al punto sintió el que le daban en los hombros golpes fuertes y tan numerosos como gotas de lluvia, los cuales le eran asestados por todos los guardianes invisibles del tesoro. Y en verdad que aquello fue para Yuder una paliza sin precedentes y que nunca en su vida olvidaría. En la noche 615, nos enteramos de que Yuder tiene otra oportunidad y lo intenta de nuevo. Cuando alcanza a la séptima puerta, llegó a presencia de su madre, que le dijo: «Bienvenido seas, oh, hijo mío». Él contestó: «¿Y desde cuándo y por qué soy tu hijo, oh, maldita? Quítate la ropa». Entonces ella, tratando de engañarle, empezó a quitarse la ropa lentamente y prenda a prenda, hasta que no tuvo encima más que el calzón. Y exclamó Yuder: «Quítatelo. Oh, maldita». Y se quitó ella el calzón, desvaneciéndose cual fantasma sin alma. Yuder penetró entonces sin dificultad en la estancia del tesoro, y vio los montones de oro agrupados en apretadas filas. Fethi Ben Slama señala cómo este pasaje indica que el Islam sabe lo que nuestro universo occidental niega: el hecho de que el incesto no está prohibido, sino que es inherentemente imposible. Cuando uno llega finalmente a la madre desnuda, ella se deshace como un espectro maligno. Ben Slama se refiere aquí a Edipo Filosofía, de Jean Joseph Gaux, donde demuestra cómo el mito de Edipo, lejos de ser universal, el subyacente mito originario, es una excepción respecto a otros mitos, un mito occidental, cuya característica básica es precisamente que detrás de la prohibición, lo imposible se retrae a sí mismo. La propia prohibición se interpreta como una indicación de que el incesto es posible.
Desde la posición estándar de la sabiduría del sentido común, Edipo es una aberración occidental, una confusión del objeto nóptico con el vacío ontológico. Es un cortocircuito que ciega, la elevación de un objeto nóptico a un absoluto ontológico allí donde el objetivo debería ser distanciarlos, ver la vanidad de todos los objetos. Aquí, sin embargo, habría que permanecer fieles a la tradición edípica occidental. Desde luego, todo objeto de deseo es un ilusorio señuelo. Desde luego, la plena satisfacción del incesto no solo está prohibida, sino que en sí misma es imposible. Sin embargo, es aquí donde habría que reivindicar por completo la afirmación lacaniana de que los no tontos deambulan. Incluso si el objeto de deseo es un ilusorio señuelo, hay algo real en esta ilusión. El objeto de deseo es vano en su naturaleza positiva, pero el lugar que ocupa no lo es, el lugar de lo real. Por esta razón hay más verdad en la fidelidad incondicional al deseo de uno mismo que en una resignada comprensión de la vanidad de los esfuerzos propios. Aquí funciona un cambio de paralaje, desde la ilusión como mera ilusión, a lo real en la ilusión. Desde el objeto que es una metonimia barra máscara del vacío del objeto, al objeto que sustituye al vacío. Este cambio de paralaje es, en Lacanes, el cambio del deseo al impulso. La distinción clave que hay que mantener aquí puede ilustrarse haciendo referencia a lo, aparentemente, contrario de la religión, la experiencia sexual intensa. La erotización descansa en la inversión en sí mismo del movimiento dirigido a un objetivo externo. El movimiento, en sí mismo, se convierte en su propio objetivo. Cuando la persona que amo me ofrece la mano, y en vez de estrecharla con delicadeza la retengo y la aprieto repetidamente, mi actividad será automáticamente experimentada como una erotización, bienvenida o quizá intrusivamente fuera de lugar. Lo que hago es transformar la actividad orientada al objetivo en un fin en sí mismo. Ahí se encuentra la diferencia entre el objetivo y la intención de un impulso. Por ejemplo, respecto al impulso oral, su objetivo puede ser eliminar el hambre, pero su intención es la satisfacción proporcionada por la propia actividad de comer, sorber, tragar. Se pueden imaginar las dos satisfacciones completamente separadas. Cuando en el hospital se me alimenta intravenosamente, mi hambre queda satisfecha, pero no mi impulso oral. Cuando, al contrario, un niño pequeño chupa rítmicamente el chupete, la única satisfacción que obtiene es la del impulso. Esta grieta que separa la intención del objetivo externaliza el impulso, transformando el simple movimiento instintivo, que encuentra la paz y la calma cuando alcanza su objetivo, un estómago lleno, en un proceso que queda atrapado en su propio círculo e insiste inacabablemente en repetirse a sí mismo. La característica decisiva que hay que señalar aquí es que esta inversión no puede formularse en términos de una carencia primordial y de un conjunto de objetos metonímicos que tratan de llenar el vacío, y finalmente fracasan en hacerlo. Cuando el erotizado cuerpo de mi pareja empieza a funcionar como el objeto alrededor del cual circula el impulso, esto no significa que su cuerpo ordinario, patológico, en el sentido kantiano del término, de carne y hueso se haya transustanciado en una contingente personificación de la sublime cosa imposible, ocupando, llenando, su vacío lugar. Pongamos un vulgar y directo ejemplo. Cuando un amante, varón heterosexual, está fascinado por la vagina de su pareja, nunca tiene suficiente, está obsesionado no solo con penetrarla, sino con explorarla y acariciarla de todas las formas posibles. No se trata de que, debido a una clase de engañoso cortocircuito, confunda ese trocito de piel, pelo y músculo con la cosa en sí misma. La vagina de su amante es, con toda su materialidad corporal, la cosa en sí misma, no la espectral apariencia de otra dimensión. Lo que la convierte en un objeto infinitamente deseable, cuyo misterio nunca puede ser penetrado, es su no identidad con sí misma, es decir, la manera en que nunca es directamente ella misma. La grieta que externaliza el impulso, volviéndolo un inacabable y repetitivo movimiento circular alrededor del objeto, no es la grieta que separa el vacío de la cosa de sus contingentes personificaciones, sino la grieta que separa al mismo objeto patológico de sí mismo, de la misma manera que Cristo no es el material, patológica, personificación contingente del hipersensible Dios. Su dimensión divina se reduce al aura de una pura Eschem. Esta autoseparación del objeto es la que lo hace sublime. La sabiduría no puede captar la sublimación propiamente dicha. De este modo, las palabras de Lacan, los no tontos deambulan, deben ser interpretadas a dos niveles. Por un lado, contra el cínico que desecha la ficción simbólica debido a que lo real de la satisfacción es la única cosa que cuenta y, por el otro, contra el sabio que desecha lo real de la satisfacción como en sí mismo transitorio e ilusorio. Entonces, ¿cómo se sitúa el psicoanálisis en relación al goce?
Su mayor tarea es romper el control que tiene sobre nosotros el mandamiento de gozar del superego. Es decir, ayudarnos a incluir en la libertad de gozar también la libertad de no gozar, la libertad respecto al goce. La oposición entre los pelagianos y Agustín respecto a la lujuria sexual resulta instructiva aquí. Para los pelagianos, la lujuria era en sí misma una cosa positiva que podía recibir un mal uso, mientras que para Agustín la lujuria era una cosa mala que, en el matrimonio, podía tener un buen uso. ¿No se encontró exactamente en el mismo dilema el movimiento comunista a la hora de abordar la liberación sexual? No estuvo oscilando entre dos extremos, por un lado, los pelagianos alrededor de Wilhelm Reich, que enfatizaban el potencial liberador de la sexualidad libre, y por el otro los ascéticos agustinos, que fustigaban la sexualidad libre como un fenómeno que servía de ejemplo de la decadencia burguesa y que estaba destinado a confundir al pueblo, a desviar su energía de los objetivos revolucionarios. Aunque la visión pelagiana puede parecer que es más comprensiva, progresista y que reafirma la vida, hay mayor verdad en la posición agustina. El goce, satisfacción, es formalmente malvado, es un innombrable exceso que amenaza al orden establecido. La solución correcta es que la satisfacción es en sí misma neutral y el problema ético es cómo utilizarla. Lo que hace que Agustín sea más verdadero es su vinculación de la sexualidad excesiva, y la sexualidad es por definición excesiva, con la caída del hombre. La sexualidad no es natural, es el resultado de la desnaturalización de los seres humanos a través del pecado original. Esta es la razón por la que, en Sobre la libre voluntad, Agustín escribe: aprobar la falsedad en vez de la verdad para errar a pesar de sí mismo y no ser capaz de abstenerse de las obras de la lujuria por el dolor que supone romper lazos carnales. Esto no pertenece a la naturaleza del hombre tal como fue creado antes de la caída. Es el castigo del hombre, condenado ahora por el pecado original. Agustín se aproxima aquí a la comprensión de Pablo del íntimo vínculo entre la lujuria, el pecado, y la ley. La lujuria no llega naturalmente, es un obsceno deber pervertido, un doloroso impulso del que no podemos librarnos. El enredo de la lujuria, el pecado, y la ley se encuentra no solo en el hecho de que la prohibición de la sexualidad hace deseable la lujuria. También hay que añadir que el dolor y la culpa que sentimos cuando, en contra de nuestra voluntad, nos vemos arrastrados a la lujuria sexual, están ellos mismos sexualizados. No solo sentimos dolor y culpa en el disfrute sexual, disfrutamos de ese mismo dolor y culpa. En este momento preciso es cuando entra la perversión. El fatídico paso hacia la perversión masoquista se realiza cuando la afirmación de que un cuerpo y unas ropas limpias pueden no obstante contener una mente sucia, y viceversa, se radicaliza para afirmar que un cuerpo limpio y unas ropas limpias, como tales, son la prueba de una mente sucia. O como Paula, la ascética aristócrata romana, decía: un cuerpo limpio y unas ropas limpias denotan una mente impura. Un fatídico paso similar desde el heroísmo a la perversa satisfacción se produjo el 25 de abril de 1915, antes de la batalla de las fuerzas británico-australianas en la península de Gallipoli, cuando Mustafa Kemal Atatürk manifestó a sus tropas: no os ordeno que peleéis, os ordeno que muráis. En el tiempo que nos lleve morir, otras tropas y comandantes pueden venir y tomar nuestro lugar. Esta pasión para morir es el último gran ejemplo de la lógica de las Termópilas y del Álamo de sacrificarse conscientemente uno mismo de manera que tus fuerzas puedan reagruparse para la batalla decisiva, la última gran tentación a la que resistir, la última máscara en la que una actitud no ética se disfraza a sí misma como la propia ética. El precio de la supervivencia aquí, entonces, está nuestra conclusión. El sentido común nos dice que las vidas reales de la gente, de los individuos reales, con su riqueza de experiencias y prácticas, no pueden reducirse a una espontánea suplantación de la ideología. Pero precisamente este recurso al mundo vida no ideológico es lo que hay que abandonar. Por eso, el consejo de Elfriede Jelinek a los dramaturgos no es solamente estéticamente correcto, sino que tiene una profunda justificación ética. Los personajes en el escenario deberían ser planos, como los vestidos en un pase de modelos. Lo que obtienes de ellos no debería ser más que lo que ves. El realismo psicológico es repulsivo porque nos permite escapar a la dificultad de digerir la realidad por medio de refugiarse en la ampulosidad de la personalidad, haciendo que nosotros mismos nos perdamos en la profundidad del carácter individual. La tarea del escritor es bloquear esa maniobra, espantarnos hacia un punto desde el que podemos ver el horror con un ojo desapasionado. En otras palabras, tendríamos que resistir las ganas de llenar el vacío con la rica textura de lo que nos hace una persona.
Cuando se nos presiona para que lo hagamos, la única salida puede ser socavar lo que nos vemos obligados a hacer con el recurso a la absurda obscenidad, como Patricia Highsmith, que, cuando fue. Dos películas clásicas medio olvidadas escenifican semejante vaciado de la riqueza de la personalidad en su expresión más radical, presentando a un sujeto que sobrevive como una concha privada de sustancia. La primera es Pascualino Setebellese, de Lina Wermuller, en sí misma un auténtico contrapunto a La vida es bella, de Roberto Benigni. Todo lo que hay que hacer para ver lo que está equivocado en la película de Benigni es realizar un simple experimento mental, imaginar la misma película con un cambio. El padre fracasa en su noble mentira y su hijo muere. O, alternativamente, al final, el padre se da cuenta de que su hijo sabía todo el tiempo que estaba en un campo de concentración y que estaba fingiendo creer la historia de su padre para así hacerle más fácil la vida. Pascualino Setebellese es la película sobre la supervivencia por antonomasia. Su punto culminante supone una excepcional escena de sexo que, aparte de la de Michael Haneke en La pianista, quizás sea la más dolorosa de la historia del cine. Su giro perverso no puede evitar recordar los momentos más extraños de Corazón salvaje, de David Lynch. Para poder sobrevivir en el campo de concentración, el héroe, interpretado a la perfección por Giancarlo Giannini, decide seducir a la capo, una fría, fea y gorda puta alemana. El horror del acto se encuentra en hacer el amor a la maternal cosa y barra o señora en una escena de amor cortés, hacer el amor a la absolutamente caprichosa ama, de cuyo antojo depende la vida de uno. Durante el acto, ella permanece fría, sin sonreír, y no expresa ni un gemido ni un sollozo de placer, solo bosteza una vez. Una verdadera Netrebko. Para cualquiera que conozca las lenguas eslavas, la ironía del apellido de la voluptuosamente bella soprano rusa Anna Netrebko está muy clara. Treb es la raíz del verbo necesitar, y ne es evidentemente, la negación, de forma que el mensaje apunta a que ella, el símbolo erótico, no tiene necesidad del sexo. Esto es lo que la convierte en una ama que puede manipular despiadadamente a los hombres. Después de que Pascualino se excita recurriendo a fantasías, ella le lee el pensamiento, dándose cuenta de que la seducción es simplemente una expresión de esa pura bajeza mediterránea por sobrevivir, y opone esta actitud de aferrarse a la supervivencia con la ética alemana de arriesgar la vida por el honor. La simpática ironía es que, en la misma figura de Pascualino, la realidad de esta supervivencia se opone al patético y operístico sentido napolitano del honor, que pertenece al linaje de la ópera italiana desde Rossini y llega hasta las películas de Sergio Leone, con su exceso de vida. Después del encuentro, ella le nombra capo de su barracón e inmediatamente le impone la tarea de seleccionar a 6 prisioneros para ejecutarlos. Si no lo hace, todos serán ejecutados. Después tiene que pegarle un tiro a su mejor amigo. Este es el precio de su supervivencia. Sobrevive en solitario. En la última escena de la película, después de la invitada a asistir a una escuela de primaria para dar a los alumnos una edificante charla sobre cómo podían contribuir a ayudar a los adultos, escribió una lista de 10 cosas que los niños podían hacer en casa, como mezclar las píldoras de diferentes frascos, poniendo laxantes en las cajas de tranquilizantes, etc. Guerra regresa a casa y le propone matrimonio a una joven prostituta, simplemente para tener todos los hijos posibles, como una garantía de supervivencia. Cuando su madre exclama con alegría, «¿Pero estás vivo?», responde después de un largo silencio, «Sí, estoy vivo». Las últimas palabras de la película. ¿Pero está verdaderamente vivo? ¿No hubiera sido el verdadero acto de vida haber disparado sobre la capo y los otros guardias antes de caer él mismo, en la última escena en el campo de concentración? La habitual pregunta idealista. ¿Hay vida eterna después de la muerte? Debería ser contrarrestada por la pregunta materialista ¿hay vida antes de la muerte? Esta es la pregunta que hacía Wolf Biermann en una de sus canciones. La preocupación de un materialista es saber si está realmente vivo aquí y ahora, o simplemente vegeta como un simple animal humano condenado a sobrevivir. ¿Cuándo estoy realmente vivo? Precisamente cuando represento el muerto viviente impulso en mí, la demasía de la vida, Eric Saner. Y alcanzo este punto cuando ya no actúo directamente, sino cuando ello, lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo, actúa a través de mí. En este punto, alcanzo lo absoluto. La otra película es Plan Diabólico, de John Frankenheimer, 1966, una rechazada pieza que acompaña a su obra de culto, El mensajero del miedo, rodada a puro estilo noir.
No hay espacio aquí para ocuparse de las muchas características sobresalientes de la película, empezando por una de las mejores secuencias de comienzo de Saul Bass, a la par de sus secuencias para la gran trilogía de Hitchcock Vértigo, con la muerte en los talones y psicosis, compuesta por fragmentos anafóricamente deformados de una cara en un espejo. Plan Diabólico narra la historia de Arthur Hamilton, un hombre de mediana edad que ha perdido el interés por la vida. Está aburrido de su trabajo como banquero y el amor entre él y su mujer ha ido decayendo. Recibe una inesperada llamada de Evans, un amigo al que daba por muerto hace muchos años y que le lleva a entrar en relación con una organización secreta, llamada simplemente La Compañía, que se dedica a ofrecer a gente rica una segunda oportunidad en la vida. Después de firmar el contrato, la compañía hace que parezca que Hamilton ha muerto, fingiendo un accidente con un cuerpo disfrazado como él. Por medio de la cirugía plástica y el psicoanálisis, Hamilton se transforma en Tom Wilson, interpretado por Rock Hudson, con una nueva y lujosa casa en Malibú, una nueva identidad como un artista establecido, nuevos amigos y un devoto criado. Los detalles de esta nueva existencia sugieren que hubo una vez un Tom Wilson real, pero lo que le sucedió permanece en el misterio. Pronto entabla relación con Nora, una joven a la que conoce en la playa. Visitan un cercano festival vinícola que acaba en una completa borrachera y en una orgía sexual, y a regañadientes se relaja lo suficiente como para participar en ella. Durante un tiempo es feliz, pero pronto se ve atormentado por las confusiones emocionales de su nueva identidad y por la euforia de reanudar su juventud. En una cena que ofrece a sus vecinos, se emborracha por completo y empieza a balbucear sobre su antigua vida como Hamilton. Sin embargo, sus vecinos también son renacidos, enviados para controlar cómo se adapta a su nueva vida. Nora es en realidad una agente de la compañía y sus atenciones con Wilson están simplemente dirigidas a asegurar su cooperación. Wilson escapa de su casa de Malibú y con su nueva personalidad visita a su antigua mujer. Se da cuenta de que su matrimonio fracasó porque estaba trastornado por su carrera y por la persecución de las posesiones materiales, las mismas cosas de la vida que otros le hicieron creer que eran importantes. Deprimido, regresa a la compañía y les pide que le proporcionen otra nueva identidad. La compañía acepta, con la condición de que les envíe a algunos ricos conocidos del pasado que pudieran querer renacer. Mientras espera su reasignación, Wilson se encuentra con Evans, un renacido como el que no pudo aceptar su nueva identidad. Los malos presagios se concretan al final de la película, cuando los doctores arrastran a Wilson a la sala de operaciones. Sujeto por las correas se da cuenta de la verdad. Aquellos que, como él, no consiguen adaptarse a su nueva identidad, no reciben, como se les promete, una nueva identidad, sino que pasan a ser los cadáveres que se utilizan para falsificar la muerte de nuevos clientes. Todos los temas ideológico-filosóficos de los que nos hemos estado ocupando resuenan en Plan Diabólico. La reducción del sujeto a una tabula rasa, el vaciado de todo su contenido sustancial y su vuelta a nacer, su recreación desde un punto cero. El tema del renacimiento recibe aquí un claro giro crítico ideológico. Al transformarse en Wilson, Hamilton realiza todo lo que sonó a ser. Pero las cosas se tuercen por completo cuando se da cuenta de que esos sueños transgresores eran parte de la misma opresiva realidad de la que había tratado de escapar. En otras palabras, Hamilton, Evans paga el amargo precio de que su negación del pasado no fuera lo suficientemente radical. Su revolución fracasó en revolucionar sus propias suposiciones. Hegel tenía el presentimiento de esta necesidad cuando escribió: es una locura moderna alterar un sistema ético corrupto, su constitución y su legislación, sin cambiar la religión, hacer una revolución sin una reforma. Hegel, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En una revolución radical la gente no solo realiza sus viejos sueños, emancipatorios, etc. También tiene que reinventar sus mismos modos de sonar. ¿No es esta la fórmula exacta del vínculo entre el impulso de muerte y la sublimación? Ahí reside la necesidad de la revolución cultural, como claramente lo entendió Mao. Herbert Marcuse, en otra maravillosa fórmula circular de la misma época, señaló que la libertad, frente a las limitaciones ideológicas, frente al modo de sonar predominante, es la condición para la liberación. En otras palabras, si cambiamos la realidad para realizar nuestros sueños sin cambiar esos mismos sueños, pronto o tarde regresaremos a la anterior realidad. Aquí hay un hegeliano planteamiento de suposiciones. El arduo trabajo de la liberación forma retroactivamente sus propias suposiciones. En Plan Diabólico, Wilson paga el precio de su revolución sin reforma.
Cuando rechaza su antigua vida, como un banquero atrapado en un matrimonio sin amor, piensa que ha escapado de una opresiva realidad social en la que otros, o más bien el gran otro ideológico, definen sus sueños diciéndole lo que desea. Lo que descubre después de volver a nacer es que este mismo centro fantasmático de su ser, su recóndito sueño de una vida auténtica, que sentía claustrofóbicamente oprimida, estaba no menos determinado por el orden existente. En ningún lugar es más obvia la trampa de la transgresión inherente que, en la escena de la orgía playera, con su guiño al modo de vida hippie. Recordemos que la película es de 1966, una escena que fue censurada en la primera exhibición de la película, donde el desnudo integral de frente todavía no estaba permitido. La escena se alarga dolorosamente y su depresiva inercia claramente refuta la noción de una espontánea explosión liberadora de la alegría de vivir. La conclusión de la película, en la que Wilson es sacrificado como un cuerpo a la espera de que otro sujeto pueda volver a nacer, reafirma la lección cristiano-hegeliana. El precio de mi nuevo nacimiento es el cuerpo aniquilado de otro. Como el de Cristo.